Bueno, versículo 1 hasta el versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el oficial principal en la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, que estaba en la parte superior de la puerta de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Al día siguiente, cuando Pasur soltó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: ¿no es Pasur el nombre con que el Señor te llama ahora, sino Magor Misabib? Porque así dice el Señor: te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos. Ellos caerán por la espada de tus enemigos y tus ojos lo verán. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, y él los llevará como desterrados a Babilonia y los matará a espada. También entregaré toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y todas las cosas de gran valor, aún todos los tesoros de los reyes de Judá. Los entregaré en manos de sus enemigos, que los saquearán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, con todos los moradores de tu casa, irás al cautiverio y entrarás en Babilonia, y allí morirás y allí serás enterrado, tú y todos tus amigos a quienes has profetizado falsamente. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlos y no puedo. Porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes, denúncienlo. Vamos a denunciarlo, todos mis amigos de confianza esperando mi caída, dice. Tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos nuestra venganza contra él. Pero el Señor está conmigo como campeón temible, por tanto mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron, tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malvados. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciéndole: te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin piedad. Oigan gritos de mañana y alaridos al mediodía, porque no me mató en el vientre para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Amén. Vamos a hablar hoy acerca de la vida de Jeremías, de este profeta de Dios que sufrió al predicar la palabra del Señor. Pero para entrar algo en el contexto, o para tener una mente más fresca de lo que estaba pasando en la vida de Jeremías, miremos algo del contexto primeramente. Dios llama a Jeremías justo en el peor momento del reino de Judá. El país estaba a punto de ser arrasado por el imperio de Babilonia y no había vuelta atrás. Y Dios,
en ese momento llama a Jeremías para que le profetice su caída. ¿Y por qué Dios envía a Jeremías? Porque el pueblo de Judá había roto el pacto con Dios. Habían cambiado a Dios por sus ídolos, se habían llenado de corrupción e injusticia y aún sus niños habían sido ofrecidos como holocausto a su dios Baal. Y todas estas cosas eran obras abominables y Dios simplemente ya no iba a tolerar más eso. Entonces, el mensaje de Jeremías en medio de toda esta situación era duro para todos los que estaban oyendo. El mensaje era fuerte, el mensaje de Jeremías era un mensaje que golpeaba, que confrontaba. Y la gente que estaba ahí creía que porque estaban yendo al templo, porque hacían sus cultos, ya no estaban en peligro de los babilonios, sino que eran salvos del juicio de Dios. Y como vivían en una mentira, por eso Dios les manda a Jeremías para decirle la verdad. El castigo ya viene, dice el Señor. Será un castigo que iba a venir para que el pueblo dejara de vivir en esa mentira de que estaban en paz. Y la audiencia a la que Jeremías le habla, Jeremías no le está hablando a gente atea, no le está hablando a gente incrédula. Jeremías le estaba predicando a personas que tenían la ley de Dios, eran líderes religiosos, políticos y sacerdotes que se sabían la ley al derecho y al revés, pero que vivían como les daba la gana, vivían a su manera. Entonces, al ser un pueblo religioso, era un público difícil. Porque, mis hermanos, yo prefiero 1000 veces predicarle a un montón de delincuentes que predicarle a gente religiosa. 1000 veces, porque uno a veces tiene la esperanza de que estas personas escuchen la palabra de Dios y se conviertan. Pero personas religiosas, personas tercas, personas obstinadas, o como dice la Escritura, que tienen cauterizada la conciencia, es difícil predicarle a esta clase de personas. Y era un público difícil, gente religiosa, terca, y personas que le predicaban al pueblo y le profetizaban al pueblo y le decían, tranquilos, todo va a estar bien. Dios nos bendice mientras que el país se caía a pedazos. Hombres que estaban predicando buenas noticias, prosperidad en medio del caos, cuando el pueblo estaba pasando momentos muy críticos. Todo va a estar bien, Dios nos bendice, el país se estaba cayendo a pedazos. Y ahora imagínense a Jeremías con su rostro que revela una seriedad, pero que a la vez revela una tristeza profunda y está acercándose a ellos. Abre paso entre la multitud, llega al atrio del templo y se coloca en un lugar prominente. Y se hace un silencio casi sepulcral y entonces abre su boca, no para halagar los oídos de una congregación rebelde, sino para entregar la pesada, inalterable y soberana palabra de Dios. Y ahí es cuando Jeremías dice lo siguiente: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, voy a traer sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas la calamidad que he declarado contra ella, porque se han hecho tercos para no hacer caso a mis palabras. Y de inmediato la reacción de la carne o la reacción humana frente a la soberanía de Dios se manifiesta. ¿Por qué un Dios de amor va a hacer esto? Pregunta a alguien, distorsionando como siempre hace el pecador el carácter santo de Dios para excusar su propio pecado.
Por ahí hace poquito escuché a una persona, estaba trabajando y yo escuché así de lejos. Y esa persona decía, si Dios nos ama, entonces ¿para qué creó el infierno? Yo no pude hablar con esa persona, solamente lo escuché. Quería como llegar donde esa persona y que repitiera eso para yo responderle esa pregunta. Pero esas son las preguntas que muchas veces las personas se hacen. Si Dios nos ama y es un Dios de amor, ¿por qué nos va a traer este castigo? Y Jeremías responde, ¿por qué han endurecido su cerviz para no escuchar mis palabras? Y este es el recibimiento que le dan a Jeremías. Lejos de ser bien recibido, el profeta se enfrentó al rechazo, se enfrentó a la burla, al maltrato físico de su propia gente, su propio pueblo, al pueblo de Jerusalén al que él estaba profetizando. Y aquí vamos a adentrarnos un poco al corazón de Jeremías y vamos a ver también el impacto emocional y espiritual que sufrió Jeremías. Y por supuesto, no lo vamos a hacer simplemente para aprender historia, ni para encontrar algunos meros tips psicológicos sobre cómo manejar la depresión o aquellas pruebas que nosotros pasamos, sino que lo haremos porque en las heridas de las espaldas de Jeremías, en sus lágrimas y la tortura que sufrió, veremos el costo de la fidelidad, veremos la realidad del sufrimiento del siervo de Dios, veremos la gracia irresistible de un Dios soberano y por supuesto veremos dibujada la silueta de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en el sufrimiento de Jeremías. Y vamos a ver el choque entre dos reinos, la verdad y la falsa religión. Mientras la multitud se divide entre el desprecio y la convicción, aparece en escena el sacerdote Pasur, un hombre que tenía un cargo importante, un representante del Señor, un sacerdote de vestiduras impecables, pero que representa todo lo que está mal en el sistema religioso del antiguo pacto. Es la imagen de la teología de la prosperidad y de la gracia barata de su tiempo. Había profetizado que venía destrucción y que iban a ser destruidos por el imperio de Babilonia, pero ellos estaban profetizando paz y seguridad. Y decían que todo estaba bien, no importa lo que estaba haciendo el pueblo estaba en pecado, se habían apartado del Señor, estaban en la idolatría, estaban sacrificando sus ídolos, pero ellos decían que todo estaba bien y que Dios los amaba, así como estaban. Pasur y su grupo de sacerdotes de prestigio le aseguraban al pueblo, no pasa nada, Dios está contento con nosotros. Este problema con Babilonia se va a solucionar pronto. Paz, paz, cuando no había paz. Y qué horrible cuando la responsabilidad religiosa está en manos de hombres que no le temen al Señor. Cuando está en manos de personas que solamente buscan posiciones, solamente buscan poder, buscan la aprobación de los hombres, pero no buscan la gloria del Señor. Y es triste vivir en medio de esa situación. Que usted vea a personas día a día predicando un falso evangelio. Mi hermano, usted como creyente, usted sufre eso. Imagínese a Jeremías escuchando todo lo que decían esos sacerdotes, las mentiras que le profetizaban al pueblo. Y Jeremías estaba sufriendo esa situación. Nosotros también al día de hoy sufrimos eso. Ver muchas personas que se proclaman pastores, que se proclaman profetas, que se proclaman apóstoles, profetizando un falso evangelio. Y Pasur se acerca delante de todos cuando ve que Jeremías está profetizando un mensaje diferente al que él está profetizando y le da un fuerte bofetón a Jeremías. El profeta de Dios acepta el golpe, pero Pasur no se detiene ahí.
como Jeremías se niega a predicar un mensaje positivo o complaciente, el líder religioso ordena el castigo máximo y ordena que le den 40 azotes. Lo atan a un madero, lo azotan y empiezan los latigazos. Imagínate a Jeremías cayendo del dolor por estar predicando la palabra del Señor. Y todos ahí burlándose de él. Todas las personas burlándose porque a Jeremías lo estaban golpeando. La tortura física que estaba sufriendo Jeremías por ser fiel a la palabra del Señor. Pero la tortura no termina ahí. Pasur, con el aire de ese triunfo humano, ordena que lo lleven al cepo a la puerta de Benjamín, para que todos lo vean y todos se burlen de él, para avergonzarlo. El cepo no era simplemente una prisión, era un instrumento de tortura diseñado para inmovilizar las piernas, los brazos, la cabeza, que también era una forma de arquearte el cuerpo, donde sufrías calambres, donde tenías agonía prolongada. Y ahí el profeta de Dios es abandonado en la oscuridad. Lo dejan ahí en el cepo para que quede expuesto al aire toda la noche y todos los que pasaban por ese camino pudiesen ver a Jeremías avergonzado. Y estando Jeremías en esa situación, empiezan los lamentos de Jeremías. Vemos a Jeremías ahora llorar y sufrir, llorar y quejarse por el sufrimiento que estaba pasando. Y aquí es donde vemos cómo la Biblia nos demuestra lo fiel y real que son sus historias. Porque a diferencia de las biografías humanas que maquillan a sus héroes, las Escrituras nos muestran la realidad cruda de los hombres de Dios, los hombres que Dios usa, sus virtudes, sus errores, sus flaquezas. Y en medio de esa noche, inmovilizado, adolorido, avergonzado, Jeremías proclama estas palabras. Y escuchen su agonía. Él dice, Jeremías 20, 14 y 18, él dice: maldito sea el día en que nací, porque salí del vientre para ver pena y aflicción, y que acaben en vergüenza mis días. Él dice, maldito el día en que nací. Incluso maldice a una persona que no tenía nada que ver con su sufrimiento. Al hombre que había anunciado a su padre, te nació varón. ¿Verdad? Una persona que no tenía nada que ver con su sufrimiento, hasta lo maldice. Mira la situación o al punto donde llegó Jeremías. A maldecir personas que ni siquiera le habían hecho un daño a él. Que eso puede mostrar mucho de nosotros, cómo nosotros cuando estamos desviados de la palabra del Señor, cómo nosotros también podemos lastimar a personas que están a nuestro alrededor. Entonces vemos el desánimo de su vida ha llegado al punto más bajo. Su teología, su experiencia parecen estar en un conflicto. Jeremías clama a Dios en la oscuridad: Señor, yo traté de ser fiel a tu palabra, les dije el mensaje que tú me diste y mira lo que me han hecho. Mira Jeremías, la depresión que llegó, el desánimo que tuvo, porque él estaba esperando una buena recompensa de parte de los que le estaban escuchando. Y nosotros no podemos vivir de esa misma manera. Nosotros no podemos servirle a Dios esperando algo a cambio. Nosotros no podemos decir que nos vamos a portar bien o nos vamos a portar como buenos creyentes en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, para esperar algo. Si yo me porto bien, el Señor me va a bendecir. Eso es lo menos, ¿no? El Señor bendice a sus hijos. Entonces, yo me voy a portar bien para que todo me salga bien.
Si yo estoy con el Señor, el negocio me va a funcionar. Pero el negocio se va en quiebra. Y es ahí donde nos desanimamos porque pensamos que nuestra adoración debe tener algún tipo de recompensa, algún beneficio propio. Si nosotros servimos a Dios de esa manera, no estamos adorando a Dios fielmente o como Él nos los está pidiendo. A Dios se le adora sin pedir nada a cambio. Se le adora simplemente porque Él es Dios y merece nuestra adoración. Dios merece ser adorado por nosotros porque nos salvó y porque Él es Dios. Pero no porque nosotros hayamos recibido algo. Te adoro porque me diste hijos, te adoro porque me diste una familia, te adoro porque me diste plata, porque me diste trabajo. No. Así no tengamos trabajo, así estemos sufriendo, así tengamos una enfermedad, servimos al Señor. No vengo a la iglesia porque todo está bien. Aun cuando todo esté mal, vengo a la iglesia y adoro al Señor porque Él se lo merece. Y Él merece toda nuestra adoración. Entonces, ¿cómo le sirves a Dios? ¿Le sirves a Dios de esa manera? ¿Esperando algo a cambio? ¿Te has sentido tú alguna vez así? ¿Has experimentado el peso del rechazo? ¿O se han burlado de ti? ¿O te han calumniado? ¿O has tenido sufrimiento físico por causa de tu fidelidad a Cristo? Y el profeta dice lo siguiente: porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes, denúncienlo, vamos a denunciarlo, todos mis amigos de confianza esperando mi caída. No solo sus enemigos estaban esperando su caída, también sus supuestos amigos querían verlo caer, los que estaban a su alrededor. Y en esta profundidad de desesperación donde Jeremías toma una decisión terrible y dice en su corazón: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Eso es lo que expresa Jeremías. Me rindo, cuelgo los guantes, no predico más. Si esto es lo que cuesta servir a Dios, hasta aquí llego. Así pasa con nosotros. Queremos rendirnos cuando todo está mal en nuestras vidas. De pronto ha pasado en su vida, o de pronto usted lo ha visto por ahí. Personas que se apartan del Señor, que no vienen más a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora hay problemas en su familia, en su hogar. Porque las cosas no le están saliendo bien en su casa o en su negocio. Porque están sufriendo. ¿De qué vale servir al Señor si estoy sufriendo? ¿De qué vale eso? ¿No se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Oye, si yo estoy sirviendo al Señor y todo me está yendo mal, personas que no sirven al Señor le está yendo bien, ¿sí? ¿De qué vale la pena predicar el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio? ¿De qué vale eso? Y él decide no predicar más su palabra. Pero aquí, amada iglesia, es donde vemos la gracia irresistible de Dios. Aquí es donde brilla la gracia soberana e irresistible de nuestro Dios. Jeremías intentó renunciar, intentó callar, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Intentó callar, pero el Señor no se lo permitió. Y el profeta confiesa en el verso 9 del capítulo 20: pero hay en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlos y no puedo. Gloria a Dios. Ahí vemos al hombre de Dios que no se sostiene a sí mismo, sino que es sostenido por el Dios que lo llamó. Jeremías mira hacia el cielo
Y usa un lenguaje asombroso. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y lo que Jeremías está diciendo, Señor, Señor, tu llamado fue irresistible. Traté de luchar contra ti, traté de cerrar mi boca, pero tu poder soberano me dominó. Tu palabra es un fuego que quema mis huesos y es más doloroso callar tu verdad que sufrir los azotes del hombre. Es más doloroso callar la palabra del Señor que sufrir la maldad que están haciendo los hombres. Es más doloroso vivir en el mundo, sufrir en el mundo, que sufrir en los caminos del Señor. Y esa es la característica principal de un creyente. El verdadero creyente no es vencido por el pecado. El mundo, el pecado, el sufrimiento pueden doblegar al cristiano, pueden doblegar al creyente. Y usted puede pecar, puede caer, y puede caer una, dos y repetidas veces, pero no puede vencerte y tener tú una vida habituada al pecado. El pecado puede doblegarte, pero no vencerte en el sentido de vivir en una rebelión habitual o una esclavitud constante. Nosotros podemos pecar, podemos fallar muchas veces, porque el creyente peca, se arrepiente y puede volver a pecar. Eso no es que nosotros pecamos y nos arrepentimos y ya no pecamos más. No, podemos caer varias veces. Lo que sí es que un creyente no tiene una vida habituada al pecado. Es más, el Señor Jesús dijo que si tu hermano peca 70 veces 7 contra ti, 70 veces lo tienes que perdonar. Porque arrepentirse no es que pequé, me arrepentí, ya no vuelvo a pecar más. No, vas a pecar varias veces. Vas a seguir cometiendo pecado. Pero un verdadero creyente no se doblega, no se deja vencer del pecado, porque el Señor ha vencido y nos ha dado la victoria a todos nosotros, sus hijos. Así que si tú crees que el pecado te va a derrotar, que el pecado te va a vencer, confía en el Señor, porque el Señor ya triunfó en la cruz. Y mis hermanos, la característica principal de un creyente no es la derrota, sino la batalla constante, el arrepentimiento constante, en una lucha constante en vivir para la gloria de Dios. Dios no soltó a Jeremías mientras que estaba en la oscuridad. Y mi hermano y hermana, si tú estás en Cristo, Dios jamás te va a soltar a ti. Jamás te va a soltar el Señor. Y aquí nosotros podemos ver en medio del sufrimiento de Jeremías, podemos ver también la sombra del verdadero siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Y al meditar en este profeta que está atado, un profeta que está flagelado, humillado y puesto en un madero de castigo, por decir la verdad, es imposible que nuestros ojos espirituales no se eleven hacia el monte Calvario. Todo el ministerio de Jeremías es una flecha gigante que apunta hacia la cruz de Jesucristo. Y nos muestra la sombra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. A Jeremías le llaman el profeta llorón. Así le dicen, porque andaba llorando y quejándose, porque siempre estaba sufriendo y lo estaban castigando. Lo secuestraban, lo metían en un pozo, no le daban comida. Él sufría de una tristeza indescriptible al ver la rebelión de su pueblo y la inminente destrucción de su ciudad amada. Lloraba por ver a Jerusalén destruida. A él le dolía ver a Jerusalén al punto que había llegado.
Pero siglo después, otro profeta, el Hijo de Dios encarnado, se detendría frente a la misma ciudad y lloraría diciendo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y vemos a Jesús proclamando las mismas palabras sobre Jerusalén. Y noten los asombrosos paralelos que hay. Jeremías fue confrontado y abofeteado por Pasur, un líder sacerdote, el líder religioso principal de esa época. Y Jesucristo fue confrontado, abofeteado y escupido ante Caifás, el sumo sacerdote, que lo vemos en Mateo 26, 67. Jeremías fue azotado públicamente con 40 latigazos por las autoridades y Jesucristo fue molido a golpes y azotado brutalmente por el flagelo romano a pedido de su propio pueblo. Jeremías fue inmovilizado en un cepo de madera para ser avergonzado ante los que pasaban hacia el templo. Jesucristo fue inmovilizado con clavos en la cruz de madera fuera de la ciudad mientras los transeúntes meneaban la cabeza y se burlaban de él. Miren lo asombroso que nosotros podemos ver, o lo gráfico del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la vida de Jeremías. Cómo está mostrando en Jeremías todos aquellos dolores, sufrimiento y muerte que iba a pasar el Señor Jesús. Que así como azotaron a Jeremías, a Jesucristo lo iban a azotar. Así como lo ataron en un madero, así como también lo pusieron en un cepo y lo inmovilizaron, también al Señor Jesús lo inmovilizaron en un madero y lo pusieron al escarnio público. A Jeremías lo pusieron en un camino donde todos pasaban hacia el templo para que todo el mundo lo viera. Así de la misma manera pusieron a nuestro Señor Jesucristo para que todo el que lo viera meneara su cabeza y se burlara de él. Y estamos viendo acontecimientos bastante gráficos en la vida de Jeremías que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Pero también nosotros podemos ver aquí algunas diferencias en la vida de Jeremías y del siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí los problemas de Jeremías que eran causados por el pecado del pueblo, pero él seguía siendo un pecador que necesitaba salvación. Jesucristo, en cambio, era el Cordero inmaculado y sin mancha. Aquí ya estamos viendo contrastes. Jeremías anunció el juicio que caería sobre Jerusalén por manos de Babilonia. Jesucristo absorbió en su propio cuerpo el juicio eterno y la ira santa de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Entonces vemos que Jeremías sufrió con su pueblo, Cristo sufrió por su pueblo, como nuestro sustituto, como aquel que nos salvó. Jeremías intercedió orando en el cepo. Cristo intercedió sangrando en la cruz, consumando la salvación de sus escogidos. Y aquí vemos la sombra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de Jeremías. Pero también vemos a ese poderoso triunfador. Vemos aquí cómo llega el amanecer, la luz vivificante del sol nuevamente, y vemos aquí los altibajos que está sufriendo Jeremías y cómo está este profeta comienza a elevarse impulsado por el Espíritu de Dios. Y en el dolor inmenso que tiene en el cepo, el profeta eleva su voz no con quejas, sino con una proclamación con una proclamación triunfal, donde dice en Jeremías 20:11, pero el Señor
está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Y mis hermanos, nuestro Dios no es un ayudador débil. Nuestro Dios no es un Dios derrotado. Aunque Jesucristo haya padecido, aunque Jesucristo haya sido avergonzado en la cruz, eso no quiere decir que Él fue un derrotado, sino que triunfó en la cruz. No es un salvador frágil que está cruzando los dedos como esperando a ver si nosotros le damos permiso. No. Él es un Dios poderoso, Él es soberano, el Dios de los ejércitos celestial. Es un hombre, es un titán terrible en batalla que jamás ha perdido ni perderá una batalla. Nunca. Y cuando Pasur llega con una sonrisa para liberar al profeta, para ver si ya se había arrepentido de todo lo que había dicho, esperando que el espíritu de Jeremías se haya quebrantado y se haya arrepentido de decir lo que dijo, Jeremías se da vuelta y le profetiza, pronunciando el juicio de Dios sobre él, y le dice Jeremías a Pasur: el Señor no te llama más Pasur, que significa tranquilidad, sino Magor Misabit, que significa terror por todas partes. Tú y tus enemigos irán cautivos a Babilonia y allá morirán porque han profetizado con engaño. Pasur tenía una autoridad institucional, pero Jeremías tenía la autoridad divina. Y la palabra que se cumplió fue la palabra de Jeremías, no la de los mentirosos, no la de los falsos predicadores o falsos profetas. Fue la palabra del Señor. Y eso debe darnos la seguridad y la confianza a nosotros de seguir predicando este mensaje. Que algún día todo lo que nosotros estamos anunciando aquí en las Escrituras se va a cumplir y se va a hacer realidad. No porque nosotros lo digamos, sino porque Dios lo dijo. Porque está escrito. Y ni una palabra de las Escrituras se va a caer. Ninguna. Todas las palabras que están aquí en este santo evangelio se van a cumplir una por una y ni una va a caer a tierra. Por eso nosotros debemos confiar siempre en lo que estamos enseñando y lo que estamos predicando. Debemos servir con agradecimiento, con gozo, sabiendo que le estamos sirviendo a un Dios poderoso, no a un Dios falso. No sirviendo al mundo o a las cosas materiales, no. Sirviendo a un Dios que nos salvó y nos dio la vida eterna. Por eso, mis hermanos, sirvamos al Señor con gozo, con alegría. Muchos allá pueden estar triunfando ahora. El pueblo de Dios puede estar ahora sufriendo persecución. Gracias a Dios hoy nosotros no tenemos una persecución física, aunque sí podemos tener una persecución ideológica. Pero muchas iglesias están sufriendo persecuciones físicas, donde los persiguen, los matan, los torturan. Nosotros hoy no, aunque sí tenemos persecuciones ideológicas y nos atacan constantemente. Pero mis hermanos, el Señor le va a dar la victoria a su pueblo. Y vamos a ver algunas conclusiones finales, ya para ir terminando. Y vamos a ver qué nos enseña todo esto. Primero, nos enseña que Dios está en absoluto control, aun cuando nuestra vida y el mundo parezcan estar sumidos en el caos. Mis hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Pasur pensó que él controlaba el destino de Jeremías, pero Dios ya había decretado el final de la historia. Así como Pasur creyó que estaba controlando todo el sistema, pero al final el juicio de Dios vino sobre su vida. Mi hermano, debemos
tener presente que Dios tiene el control de todas las cosas. En nuestra casa, en nuestro hogar, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, Dios tiene el control. Si tú tienes el control, se te va a salir de las manos. Vas a llorar, vas a sufrir y no vas a saber qué hacer. Porque si batallas con tu fuerza, mis hermanos, tus fuerzas se van a acabar y te vas a rendir. Pero el Señor nos manda a confiar en Él, en el Señor. Y aquí es donde podemos aprender en el segundo punto, que dice, el segundo punto nos enseña la realidad del sufrimiento cristiano. El Señor Jesucristo nos dijo la verdad sin anestesia y dijo, en el mundo tendrán aflicción. Es una realidad. El Señor lo dijo, ustedes van a estar allá en el mundo, allá van a sufrir. Nos dijo la verdad, no nos las escondió. Pero también nos dio la medicina y nos dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso, mis hermanos, no creas en el falso evangelio que te dice que si tienes fe, nunca te enfermarás. Te vas a enfermar. Y aquí te lo profetizo. Ahora mismo. Te vas a enfermar. Te va a caer gripa, te va a caer fiebre y te van a venir ciertas enfermedades. Y vas a sufrir porque estás en el mundo. Y en el mundo vas a tener aflicción. Pero el Señor dice, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Confianza en qué? Confianza en el Señor, no en las circunstancias, ni que las circunstancias van a cambiar. No es confiar en que, que declárese sano. Si tienes enfermedad, declárese sano. Y si se declara sano y tiene fe, no se va a sanar. Y no. La confianza que manda el Señor es a tener la confianza que Él ya venció. No en ciertas circunstancias. Como uno escucha mucho por ahí, ¿verdad? Vamos, es que nosotros estamos con Dios, tengan fe. O sea, ten fe es que todo va a salir bien. Que las cosas van a cambiar. Que se va a convertir porque tú tienes fe que se va a convertir. Y no es así. Las cosas no funcionan así. Eso es un disfraz de fe con metafísica. De que si tú tienes tu mente positiva y tienes tu confianza en que el Señor va a hacer eso, eso se hará. Y no, mi hermano, esa es metafísica camuflada de fe en las iglesias del Señor. Las cosas no se van a hacer o no se van a formar porque tú creas que van a pasar así, porque tú tienes fe y como tú eres un hijo de Dios, así va a ser. No. Hermano, nuestra palabra no es la que tiene poder. La que tiene poder es la palabra del Señor. Por eso no hay que creer en ese falso evangelio que dice que si tienes fe, nunca te enfermarás. Nunca tendrás deudas. ¿Cuántos aquí tienen deudas? No, es que la Escritura dice que yo soy cabeza y no cola. Que a mí me van a pedir prestado, pero que yo no le voy a prestar a nadie. Entonces yo tengo que ser rico, millonario, yo no tengo que tener deuda. Pero revise su cuenta bancaria. Revise las deudas que tiene. Debe la casa. Debe el crédito para el carro, para la moto. Sí, y tiene que pagar. Revísese en Data Crédito y verá que tiene deuda. Que nunca vas a tener deudas o que nunca serás rechazado. Que no te van a rechazar. Hay gente que sufre, que me rechazaron. Pero está bien que uno sufra porque lo rechazaron. Pero el tema es llenarse de resentimiento porque, ¿cómo es posible que una persona me rechace a mí? El rechazo que me hicieron y todo lo que me hicieron. Y se llena de resentimiento por todo lo que le han hecho. Y mis hermanos, el siervo no es mayor que su Señor. Jesucristo lo rechazaron, lo menospreciaron, se burlaron de Él. A ti también te lo harán.
Como dijo el Señor Jesús, si al árbol verde, con el árbol verde hicieron todo esto, imagínense ustedes que son un montón de leña. También les van a dar. Yo que no hice nada malo, que todo fue bueno, perfecto, mira cómo me pagaron. Ahora imagínese usted, vas a ser rechazado. Si a Cristo lo crucificaron, a nosotros nos perseguirán también. Habrá días difíciles, habrá días en que la depresión llame a tu puerta, pero confía en el Señor. Habrá días en que te vas a sentir desanimado, no vas a querer venir a la iglesia, no vas a querer hablar con nadie. Pero mi hermano, confía en el Señor. Jesús también pasó ese momento, y un momento de soledad, y un momento de exclamó, Señor Dios, o sea, Dios mío, o sea, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. Tú también vas a haber momentos que te vas a sentir solo, pero confía en el Señor. Y este es el tercer y último punto, donde nos muestra que debemos mirar al Dios poderoso. En estos momentos donde sienta que no puedas dar un paso más, recuerda que no es con tu fuerza de voluntad la que te sostiene, es el poder de su Espíritu Santo que está en ti. No son tu fuerza, no es por tu voluntad, es por el poder del Espíritu Santo que está en ti, que hoy estás, al día de hoy aquí, después de todo lo que has sufrido y de las cosas que has pasado o de las que estás pasando. El Señor es el que te ha sostenido. Porque aquel mismo Jeremías que maldijo su nacimiento en el capítulo 20 es el que más adelante exclamó bajo la inspiración del Espíritu Santo: por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Y es ese mismo Jeremías a quien Dios usó para darnos una de las promesas más gloriosas del nuevo pacto, donde Dios escribiría su ley no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Dios ha escrito su palabra, su ley en nuestros corazones, y es lo que nos hace recordar cada día que Él está con nosotros, que su palabra nos sostiene, que no es una palabra vacía que está escrita en un libro en piedra, no. Está escrita también aquí en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Si no tuviésemos el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué sería de nosotros? Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y ese nuevo pacto fue sellado con la sangre del verdadero siervo sufriente, Jesucristo. Y Él bajó a lo más profundo, a la tumba misma, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Así que, iglesia, no cedamos ante la presión del pecado ni ante la burla del mundo. Mantengámonos firmes en la palabra, soportemos la prueba, porque aquel que nos llamó es fiel y es más fuerte que nosotros. Él nos ha vencido con su gracia y nos llevará también seguros a casa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias